A ver si ahí arrancó. Perfecto. Perfecto. Ok. Entonces, como les decía, un poco la idea de hoy es, de la clase de hoy va a estar dividida en dos. Una primer parte que tiene que ver con, que podría ser tranquilamente una clase de historia del pensamiento económico, y lo que vamos a intentar hacer es responder a la pregunta de cómo llegamos a un punto en el desarrollo histórico de la macroeconomía en el cual es necesario o en el cual surgen estos modelos DSGE. Y una segunda parte de la clase donde nos vamos a meter en cuáles son los fundamentos formales de estos modelos, bajo qué supuestos están construidos. Vamos a ver un modelito muy simple de 2 periodos, que mañana ustedes van a profundizar con Nico, y a su vez van a ver otro tipo de modelos. Y eso va a ser más o menos la clase de hoy, ¿sí? Entonces, ya algunos de ustedes habían estado preguntando esto. La bibliografía va a ser obligatoria, va a ser el capítulo 1 de este libro de Galindo, que es tomo 1, macrodinámica, modelos de ciclos económicos reales. Esto va a ser, digamos, 3/4 parte de la clase, y después este trabajo de Francesco Sergi, que es la narrativa estándar en la historia de la macroeconomía, bancos centrales y modelos DSGE. No todo el trabajo, sino solamente la introducción y la sección 1 y 2. Esto es muy cortito, será un paper de, no sé, 20 páginas, y las que tienen que leer ustedes son 10, ¿ok? O menos. Y la bibliografía optativa va a ser el trabajo de Heyman, desarrollos y alternativas, algunas perspectivas del análisis macroeconómico, donde Heyman, digamos que va a hacer algunas críticas a los modelos DSGE. Y por último el trabajo de Borio, ciclo financiero y macroeconomía, que hemos aprendido, donde también va a haber una especie de crítica a todo el paradigma de la macro moderna utilizando los modelos DSGE. Pero de vuelta lo fundamental van a ser estos dos textos, ¿sí? Que ya están subidos, y bueno, la clase también ya está subida, ¿sí? Ok. Entonces, lo que les comentaba un poquito antes, esta va a ser un poco la hoja de ruta de la clase. De alguna forma introducir el tema, ver una perspectiva histórica de estos modelos DSGE, ver cuáles son sus fundamentos teóricos, que de vuelta mañana ustedes van a profundizar esto con Nico, él les va a mostrar varios ejemplos de modelos DSGE, ver cuáles son las principales críticas que se le hace a este tipo de modelos, y por último, si llegamos, mostrarles un modelito DSGE en el que me tocó trabajar en un momento y que usaba, o que usó el Banco Central de Argentina hace unos años, ¿sí? Entonces, esa va a ser básicamente la estructura de la clase. Ok. Entonces, para empezar, digamos que 3 primeras preguntas que queremos hacernos y responder cuando uno piensa en modelos DSGE son básicamente, ¿qué es un modelo DSGE? ¿Por qué consideramos que son relevantes? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de modelos DSGE? ¿Ok? Entonces, las siglas de un modelo DSGE son básicamente Dynamic Stochastic General Equilibrium Models. Entonces, son modelos dinámicos. ¿Por qué dinámicos? Porque, bueno, van a modelar la evolución de ciertas variables macroeconómicas a lo largo del tiempo. Contrariamente, por ejemplo, a lo que vimos conmigo con el modelo ISLM, que era un modelo, acuérdense, estático. Este va a ser un modelo dinámico, ¿sí? Son modelos estocásticos porque incorporan incertidumbre y donde va a haber elementos, algunos previsibles y otros que van a ser aleatorios. Y por último son modelos de equilibrio generales porque intentan abarcar a todos los sectores de la economía, a grandes rasgos a los consumidores, a las firmas
a los consumidores o familias, a las firmas y al gobierno. Y por último, son de equilibrio porque estos modelos, al final del día, tienen mercados que se vacían, ¿ok? Es decir, tienen mercados que al final del día están siempre en equilibrio. ¿Ok? Una pregunta, Eni. Sí. Ahí que mencionabas el tema de los agentes, ¿también se considera el sector externo una economía abierta o economía cerrada? En general, no, sí, digamos, hay modelos con economía cerrada o con economía abierta. El tema acá es que no vamos a modelar el sector externo como un agregado, sino que, por ejemplo, la forma en la cual uno puede abrir el modelo al resto del mundo sería decir, por ejemplo, los consumidores consumen bienes producidos localmente y bienes importados, y por el otro lado tengo firmas que producen bienes que venden en la economía local y producen otros bienes que exportan, mientras que también pueden importar algún tipo de insumo desde afuera, ¿sí? Pero nos vamos a olvidar de pensar en términos de agregados macroeconómicos. Es decir, no vamos a pensar en una función de consumo, una función de inversión, ¿ok? Vamos a pensar qué hacen los consumidores, qué hacen las firmas, qué hace el gobierno, ¿ok? Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué rol cumplen las expectativas en este modelo? ¿Son racionales, expectativas o no Sí, sé? sí, van a ser expectativas racionales. Pero bueno, déjenme avanzar que ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Pero sí, son expectativas racionales en la mayoría de los casos. Hay una pregunta en el chat, profe. Hay una pregunta en el chat. A ver, yo saqué esto, ¿la pueden hacer? Sí, preguntaron si el tema de que siempre finaliza en equilibrio se debe a que no hay rigideces. No, no se debe a eso. Ok. Perfecto, entonces, ¿por qué son relevantes estos modelos? Bueno, básicamente porque hoy en día son el modelo mainstream de la macroeconomía. Es decir, así como el modelo ISLM fue el modelo mainstream durante los años 50 y 60, hoy el modelo mainstream, el modelo más utilizado en macroeconomía, es el modelo DSG, o son los modelos DSG. ¿Ok? Por otro lado, se va a plantear en estos modelos una teoría de ciclos alternativa o complementaria, depende cómo se quiera verlo, a la teoría de Keynes, de Kalecki, de la escuela austríaca o de la escuela estructuralista. ¿Ok? Y por último hay una razón práctica, que es la generalización del uso de estos modelos DSG en los bancos centrales de países desarrollados y emergentes, principalmente de aquellos que utilizan un régimen de metas de inflación. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan de la clase conmigo, el Tree Equation Model, el Tree Equation Model es un modelo, es una simplificación de un modelo DSGE más grande, ¿ok? Pero que de alguna forma termina formando parte de este conjunto de modelos, ¿sí? Entonces, cada vez que piensen en el Tree Equation Model, piensen en una simplificación de un modelo DSGE. Ok. Entonces, ¿para qué usan los bancos centrales del mundo este tipo de modelos? Bueno, para muchas cosas. Para simular distintos escenarios de política, es decir, qué sucede si el Banco Central de Estados Unidos sube la tasa, cómo impacta eso en mi economía, o qué sucede en mi economía si el Banco Central decide subir la tasa de interés. Para plantear contrafácticos es básicamente comparar con escenarios alternativos, que tiene que ver con esta simulación de escenarios. Y por último, para hacer pronósticos. ¿Ok? Una de las cosas que nos van a permitir hacer los DSGE es pararse hoy y ver dónde va a estar la economía, o tener cierta idea de dónde va a estar la economía de acá a 1 año, 3 años, 5 años, el horizonte que uno quiera pensar. ¿Ok? Ok, entonces digamos que el nacimiento de estos modelos de DSGE se da con este trabajo de Kydland y Prescott, solo para mencionarlo, que se llama Time to Build and Aggregate Fluctuations,
que es el trabajo por el cual a Kidland y Prescott le dan el Nobel en el año 2004. ¿Okay? Entonces, digamos que de vuelta, esto para ilustrar que los DSGE son el modelo mainstream hoy. ¿Okay? Perfecto. Y entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de modelos DSGE? Básicamente vamos a hablar de dos tipos de modelos. Por un lado los modelos RBC, o de ciclos reales de negocios, y por otro lado los modelos nuevos keynesianos. Ustedes pueden asociarlos al Tree Equation Model. ¿Okay? Entonces, tanto un modelo ciclo real de negocios, como el modelo de Dwebke que van a ver conmigo hoy, como el Tree Equation Model, que vimos en alguna clase pasada conmigo, son modelos dinámicos, estocásticos de equilibrio general. ¿Ok? Entonces, siempre que piensen en un DSGE, intenten asociarlo a estos dos tipos de modelos como los dos grandes modelos. Obviamente hay otros más sofisticados, pero bueno, tengan estos dos como la base sobre los cuales se construyen el resto. ¿Sí? Ok. Entonces, déjenme avanzar un poquito más. Definimos entonces qué son los modelos DSGE, por qué consideramos que son relevantes, y tercero, en qué modelos que nosotros conocemos podemos pensar que forman parte de los modelos DSGE. Ahora, lo siguiente es definir cuál es el objeto de estudio de este tipo de modelos. ¿Ok? Entonces, digamos que para definir el objeto de estudio hace falta ir un poquito más atrás y definir cuál es el objetivo principal que busca la macroeconomía, y acá casi que me voy a la primera clase de Macro 1 y digo, ok, el objetivo principal de la macroeconomía va a ser analizar y entender determinantes de las series macroeconómicas agregadas. ¿Qué determina el movimiento del PIB? ¿Qué determina el movimiento de la inflación? ¿Qué determina el movimiento del desempleo? ¿Ok? Entonces, hay distintas teorías que intentan dar cuenta de cada uno de estos movimientos. Pero, ¿qué puedo hacer para contrastar o evaluar una teoría en macroeconomía? ¿No? Una visión de la literatura plantea que debo evaluar una teoría macroeconómica en cuanto a su habilidad para explicar características y hechos estilizados de las variables macroeconómicas. ¿Sí? ¿Qué son hechos estilizados? Son regularidades empíricas. ¿Okay? Son regularidades que uno ve en los datos cuando los analiza en determinados periodos de tiempo. ¿Ok? Entonces, puede haber distintas teorías que expliquen la inflación, por ejemplo. ¿Cómo voy a evaluar si una teoría, si se quiere, le gana a la otra o puede ser superior a la otra en determinados contextos? Bueno, lo que tengo que ver es cuáles son las predicciones de una y otra teoría y contrastar esas predicciones con lo que posteriormente uno va a observar en la realidad. ¿Ok? Ahora, como decíamos, lo que queremos ver es cuál es la habilidad de cada teoría para explicar hechos estilizados. Lo que nos preguntamos entonces es ¿de qué hechos estilizados estamos hablando? Y acá hay dos posibilidades. Podemos estar hablando de hechos estilizados de las variables en el largo plazo, o podemos estar hablando, por otro lado, de hechos estilizados de las variables macroeconómicas en el corto plazo. ¿Okay? ¿Qué van a hacer los DSGE? Okay, van a ser una teoría del ciclo económico. Y por lo tanto, que intenten explicar las regularidades y hechos estilizados de ciertas variables macroeconómicas en el corto plazo. ¿Okay? Este es el campo de estudio sobre el cual se va a concentrar los modelos DSGE. Digo, como les decía anteriormente, RBC lo dice la palabra, Real Business Cycles, modelo de ciclo real de negocios. ¿Ok? Nos vamos a concentrar en el corto y mediano plazo. Entonces,
solo para mencionarlos, quizá lo hayan visto en algún curso de Macro 1, o si no lo van a volver a ver cuando vean crecimiento y desarrollo en quinto. ¿Cuáles son los hechos estilizados de Kaldor o de largo plazo? Bueno, primero es producción per cápita crece en el tiempo, es decir, I sobre L aumenta con el paso del tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo hecho estilizado de Kaldor? El capital físico per cápita crece en el tiempo, es decir, K sobre L crece en el tiempo. ¿Sí? Uno puede interpretar esto como a medida que uno avanza en el tiempo, nos estamos moviendo hacia prácticas más capital intensivas, si se quiere. ¿Okay? La tasa de retorno del capital es relativamente constante, es decir, este R es constante en el tiempo. El ratio capital-producto también es constante en el tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? Si un ratio es constante, básicamente que la tasa de crecimiento del capital es aproximadamente la tasa de crecimiento del producto, ¿verdad? Quinto punto, la participación del trabajo y del capital físico en la producción son relativamente constantes, es decir, la parte de la torta que se llevan los trabajadores y la parte de la torta que se llevan los capitalistas, si se quiere, son constantes en el producto. ¿Sí? Lo que de alguna forma me está diciendo es que la distribución funcional del ingreso también es constante. ¿Sí? Y por último, que la tasa de crecimiento del producto per cápita difiere entre países. O sea, cuánto crece el producto per cápita en, no sé, Estados Unidos es distinto a cuánto crece el producto per cápita en Argentina. Entonces, de vuelta, estos son hechos estilizados que Kaldor identificó allá por los años, fines de los años 50, principios de los años 60, y que dieron origen a estos hechos estilizados de Kaldor o Kaldor Facts. Ahora, fíjense que mucha de la discusión actual, por ejemplo, con el surgimiento de esta nueva tesis de Piketty, por ejemplo, viene a discutir alguno de estos hechos estilizados de Kaldor. Es decir, realmente la tasa de retorno del capital es constante, realmente la participación del trabajo y del capital en el ingreso se mantiene constante, sí, no, bueno, esto ha generado todo un debate. ¿Okay? Ahora, los modelos DSGE no van a intentar hablarles directamente a estos hechos estilizados, ¿ok? Intentarán respetar alguno de ellos, pero no necesariamente les van a hablar de forma directa. Lo que sí van a hacer los modelos DSGE es intentar hablarle de forma directa a los hechos estilizados del ciclo económico, del corto plazo. ¿Ok? Ahora, para uno identificar hechos estilizados en el ciclo económico, tiene que definir criterios que va a mirar de este ciclo económico. Y en general lo que va a suceder es que va a haber 4 grandes criterios para analizar el ciclo económico de cualquier economía. Primer criterio, variabilidad. Es decir, quiero ver cuál es la varianza o desviación estándar de cada serie económica. Es decir, agarro el PIB, agarro el consumo, agarro la inversión, quiero ver cuán variable es el ciclo económico de cada una de estas variables. ¿Sí? Segundo punto tiene que ver con la dirección, es decir, con el co-movimiento de las variables en relación al PIB. ¿Okay? Si el PIB sube, ¿qué sucede con el consumo, con la inversión, con las exportaciones? Suben, bajan, y depende cómo sea la correlación entre esta variable X, que puede ser de vuelta, consumo, inversión, etc., y el PIB, puedo definir si una variable es procíclica, acíclica o contracíclica.
Procíclica básicamente me dice que si el PIB sube, entonces mi variable también sube. Si es acíclica, lo que me dice es que, mira, el PIB sube, pero medio que esta variable no se mueve demasiado. Si es contracíclica, me dice, mira, cuando el PIB sube, la otra variable baja o se mueve en sentido contrario. ¿Cómo puede identificar uno estadísticamente estas tres cosas? Correlacionando la serie con una serie de PIB. ¿Sí? Ok. Tercer punto tiene que ver con la persistencia. Y la idea de persistencia se asocia a autocorrelación de primer orden. Acá no me quiero meter demasiado, pero la idea es, mira, si una serie es muy persistente, quiere decir, por ejemplo, si estamos pensando en una serie de PIB, que si hoy el PBI fue alto, dado que la serie es persistente, es esperable que mañana también el PBI sea alto. Es decir, no estoy pensando, digamos, en una serie serrucho, por ejemplo, que hoy crece y mañana baja, que haga cosas así, sino que estoy pensando en series un poco más suaves. ¿Ok? Cuarto punto tiene que ver con la temporalidad. Y lo que me va a permitir ver esto es si una variable es adelantada, rezagada o coincidente. Entonces, una variable va a ser adelantada si esa variable se mueve de forma adelantada al PBI. Es decir, hoy el consumo crece, hoy los despachos de cemento crecen, eso de alguna forma me está dando algún indicio de que mañana el PBI puede llegar a crecer. Rezagada es lo contrario, es decir, que se mueven en consecuencia a cómo se mueve el PBI. Y coincidente, digamos que se mueven al mismo tiempo que el PBI. ¿Ok? Ahora, para que sea posible para mí ver la variabilidad, la dirección, la persistencia y la temporalidad de una determinada serie económica, yo tengo que identificar primero cuál es el ciclo de esa serie. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer es, dado una serie, digamos así, dividirla en un componente tendencial y un componente de ciclo. ¿Ok? Toda variable tiene que ser, toda serie macroeconómica tiene que poder descomponerse en un componente tendencial y en un componente de ciclo. ¿Ok? Específicamente ustedes van a ver mañana en la clase con Nico, él les va a presentar un método por el cual ustedes pueden hacer esto. ¿Ok? Una pregunta. Sí. También está desestacionalizado, ¿no? Esta serie que yo les estoy mostrando Y está... por cómo se ve, sí. Sí. Esta serie que yo les muestro está desestacionalizada, que algo creo que discutimos. Claro, siempre que querramos ver relación entre variables y una variable como el PBI que tiene estacionalidad, Exacto. antes se lo tenemos que sacar. Siempre, siempre. Bien. Que en general, si uno se baja, por ejemplo, las series del INDEC, directamente uno tiene una columna donde ya está desestacionalizado por ellos, así que simplemente uno no, directamente no es necesario que uno lo haga. ¿Ok? Entonces, ¿qué es este gráfico? Bueno, la línea azul es el PIB de Argentina desde el 2004 hasta el 2020. Esto está en base 2004 y está en, las unidades son log del PBI. Y la serie roja es una serie tendencial, es decir, en la tendencia del PBI, que mañana Nico les va a enseñar cómo uno puede obtenerla. Hay distintos métodos, en particular el que yo usé es el filtro HP. No es necesario que sepan, digamos, en profundidad qué es esto, simplemente que es un método estadístico para extraer el ciclo y la tendencia de una serie económica. ¿Ok? Entonces, ¿qué idea me da
mirando, ¿qué puedo extraer de mirar este gráfico en el que comparo el PIB y la tendencia? Bueno, si yo considero la tendencia como el producto natural o un producto en el cual el crecimiento el PIB está creciendo a una tasa de crecimiento estable que no genera presiones inflacionarias, si se quiere. Bueno, lo que puedo decir, o lo que suele decirse es, cada vez que el PIB está por encima de la tendencia, uno puede pensar en una situación en la cual la economía estaría sobrecalentada, mientras que cada vez que el PIB está por debajo de su tendencia, uno puede pensar en una economía que está creciendo por debajo del potencial y por lo tanto con cierta subutilización de la capacidad instalada. ¿Ok? Entonces, si ustedes hacen la diferencia entre la serie azul y su tendencia, simplemente obtienen el ciclo. ¿Ok? Este es el ciclo argentino, es decir, son los desvíos del PBI respecto de su tendencia en porcentaje. Entonces, si miran, por ejemplo, primer trimestre del 2020, esto es 0. Entonces, esto básicamente nos dice que al primer trimestre de 2020 la economía estaba aproximadamente, mirando solamente este método estadístico, aproximadamente 5,5 puntos por debajo de su tendencia a largo plazo. ¿Okay? Ahora, sobre esta serie, sobre el ciclo, vamos a calcular nosotros la variabilidad, la dirección, la persistencia y la temporalidad. Es decir, vamos a hacer esta descomposición para el PIB, para el consumo, para la inversión, para las importaciones, y a partir de eso vamos a establecer ciertos hechos estilizados del ciclo económico. ¿Ok? Y sobre esos hechos estilizados va a querer, voy a construir un modelo que quiera replicar estos hechos estilizados. ¿Ok? Voy a crear un modelo que intente hablarle a estos hechos estilizados sobre el ciclo económico. Ok, entonces, preguntas sobre esto. O si hay alguna pregunta o quizás no la hay. Yo tengo una pregunta sobre los hechos estilizados. Sí, No sé si podés volver a esa filimina. acá. ¿Está? No, la anterior. Está. Sí. Lo de la tasa de retorno del capital, ¿cómo se mide eso? La tasa de retorno del capital. La 3. ¿Cómo se mide? Es una buena pregunta. Digamos que para calcularla es de alguna forma similar a lo que veíamos en la clase de inversión, es decir, es un cálculo que tiene en cuenta la tasa de depreciación, la tasa de interés nominal, la tasa de inflación. Digamos que cada autor la calcula de una forma distinta, pero lo hace teniendo en cuenta estos componentes. Digamos que habría que leer el paper de Kaldor para ver específicamente cómo la calcula él. No creo que sea de una forma muy complicada dado el año del trabajo, ¿ok? Pero podría hacerse de esa forma. Claro, porque suena como que se puede hacer de manera bastante subjetiva eso. Sí, Se puede diferir bastante entre autores. sí. Digamos que no conozco en profundidad la metodología estándar para calcularla, pero debe haber algunas pautas generales que uno debiera seguir. Creo que una forma interesante de ver cómo lo hace Kaldor es directamente ir y leer este paper del 61. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, entonces avanzo un poquito más. Entonces, ¿cuáles son los hechos estilizados sobre los cuales esta teoría DSGE va a intentar generar teoría? Primero,
Primer hecho estilizado, la inversión es el componente más volátil del PIB, es decir, es el componente con mayor varianza o desvío estándar, y el stock de capital es el menos volátil. Ok. Punto número 2, el consumo es menos volátil que el PBI. ¿Sí? Es decir, el desvío estándar del ciclo, del componente cíclico de la serie de consumo es menor que el desvío estándar del componente cíclico de la serie del PIB. Punto número 3, todas las series son bastante persistentes. El consumo, la inversión, las horas trabajadas, el empleo son procíclicos. El stock de capital es acíclico y el salario real es ligeramente procíclico. Quinto punto, la correlación entre el PBI y la productividad laboral es negativa. Es decir, cuando crece el PIB, la productividad laboral cae. Cuando el PIB cae, la productividad laboral crece. ¿Okay? En otras palabras, la productividad es contracíclica. ¿Okay? Entonces, de vuelta, los modelos DSG van a intentar de alguna forma replicar estos hechos estilizados que uno ve en los datos. ¿Sí? Ahora, fíjense que estos hechos estilizados, y es lo que presenta, por ejemplo, el capítulo 1 del libro de Galindo, que yo les puse como bibliografía obligatoria, mira estos hechos estilizados para una economía desarrollada y estable como es Estados Unidos. Los datos son trimestrales del 54 al 2015. Entonces fíjense lo que decíamos. Esta columna de volatilidad, la volatilidad de la inversión es mayor a la volatilidad del PBI. La del consumo es menor a la del PIB. Todas las series son muy persistentes. Y por otro lado vemos que el consumo, la inversión, las horas trabajadas, el empleo son procíclicas. ¿Okay? Tienen una correlación positiva con el PIB, mientras que la productividad es levemente contracíclica. ¿Ok? Ahora, si ustedes van y miran estos datos para Argentina, de hecho esta es la misma tabla que yo les presenté en la primera clase que tuvieron conmigo, que es la de inversión, pero quizás esto tiene un poco más de sentido ahora. Esto es Argentina, datos trimestrales 2004-2020. Fíjense que la volatilidad del consumo es mayor que la volatilidad del PIB en Argentina. Esto es volatilidad relativa, es decir, es volatilidad del consumo sobre volatilidad del PBI. Un coeficiente mayor a 1 lo que me dice es que la volatilidad de la variable del numerador es mayor a la volatilidad de la variable en el denominador, ¿no? Entonces, ¿qué me dice este 1.25? Que el consumo es aproximadamente 25% más variable que el PIB. Contrario a lo que yo veo, por ejemplo, en una economía desarrollada, donde la volatilidad del consumo respecto al PIB es 0,53. ¿Ok? ¿Es bueno o malo esto? Bueno. ¿O qué me quiere decir esto? Esto me quiere decir básicamente que cuando el PIB crece, el consumo crece más que proporcional, pero cuando el PIB cae y estoy en una recesión, el consumo cae más que proporcionalmente. El suavizamiento del consumo, por ejemplo, que me sugeriría una teoría del ingreso permanente, por ejemplo, no se cumple, y esto puede tener algunas consecuencias no deseables. Uno no puede suavizar consumo cuando a la economía le está yendo mal, o tiene que ajustar de más el consumo. ¿Ok? Después sí, uno ve que hay muchas variables que son persistentes, y que en general son procíclicas. El consumo es procíclico, la inversión, las exportaciones, las importaciones. Lo que es contracíclico, por ejemplo, es el balance comercial. Es decir, cuando la economía crece, las EXPO menos las IMPO caen. El balance comercial se deteriora. ¿Sí? Entonces, nada, piensen que
cuando uno va a construir un modelo de ESG, también tiene que tener en cuenta que le está hablando al ciclo económico, pero al ciclo económico de qué país le va a estar hablando. Por eso, Disculpa, sí, ¿puedo hacer una consulta sobre las correlaciones? sí. No, la volatilidad, perdón. Lo otro. El otro, ¿Este? ese es la Perfecto. volatilidad. Sí. Lo que está diciendo en definitiva es que ante un incremento del, digamos, del PBI, por ejemplo, el gasto aumenta un 0,50%. Un 50%, perdón. O se mueve entre eso. No entiendo bien el significado del parámetro. Esto es básicamente, vos agarrás una serie, por ejemplo, de consumo y le calculás el desvío estándar. Agarrás una serie de PBI y le calculás el desvío estándar. Perfecto, es esa relación, ok, listo. Exacto, Bien, sí, no hay ninguna regresión ni nada, es simplemente comparar los dos valores. yo quería ya agarrar el parámetro y ver. Claro, no. No son elasticidades ni nada similar, ni hay un modelo detrás. Son Bien. estadísticos y es una comparación. Muchas gracias. ¿Y para qué serviría en definitiva? O sea, Bueno, sirve para ver, primero que nada, esto está hecho, por ejemplo, para 2004-2020. Uno podría agarrar data de Argentina desde donde haya datos, por ejemplo, desde el 80, hacer esto para distintos periodos de tiempo y ver, por ejemplo, si el ciclo económico argentino con el paso del tiempo se ha vuelto más o menos volátil, si, por ejemplo, esta correlación del gasto público con el PBI era la misma en los 80 o en los 90, en comparación a los 2000, y cómo es ahora. Es decir, es un análisis descriptivo del ciclo económico argentino y que a su vez permite compararlo con otras economías, por ejemplo, ¿no? O sea, en definitiva, por ejemplo, a ver si lo estoy entendiendo, ¿no? Sí. La volatilidad relativa entre el gasto y el PBI no hay tanta como se espera, por ejemplo, ¿no? Porque es un 0,5, no hay tanto desvío entre... sí, no hay tanta volatilidad, está bien. Claro, esto lo que te dice es, mira, el gasto público en general es mucho menos volátil que el producto, es decir, cuando, Bien. digamos, varía menos, tiene menos saltos que lo que tiene, por ejemplo, el PBI. Eso es. Perfecto, gracias. No, por favor. Ok, entonces, Emi, yo tengo una pregunta antes de que sigas, si no te jode. sí, obvio. ¿Por qué se da esto de que la productividad tiene una correlación negativa con el PBI? ¿Cuál sería una Bueno, causa? sí. Bueno, primero definamos cómo define acá productividad, que creo que lo hace como I sobre L, ¿no? Entonces, que la productividad sea negativa, lo que me dice es que cuando crece el producto, que la correlación sea negativa, ¿no? Cuando crece el producto, cae la productividad. Y la productividad es I sobre L. Entonces, esto puede caer si esto está creciendo. Es decir, ¿cómo hago para que este cociente caiga? Dado que el producto está creciendo, bueno, que el empleo crezca más que proporcionalmente. ¿Ok? Listo, ahí lo entendí. Esa es la Muchas idea. gracias. Sí, porque puede resultar bastante contraintuitivo, pero esa es la idea, digamos, es si a la productividad la defino como I sobre L, L está creciendo más que proporcionalmente a lo que crece Y. ¿Sí? Bárbaro. Entonces, déjenme avanzar un poquito más. Como les decía, entonces, definimos cuál es el campo de estudio de los modelos de ESG, que es explicar el comportamiento de las variables en el corto plazo, en particular el componente cíclico de esas variables. Ahora, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿O cómo llegamos a una situación donde los modelos de ESG son el modelo mainstream en macroeconomía? Y es por esto que yo les decía que un poco la clase de hoy es una clase de historia del pensamiento. De hecho, con el plan de estudios que ustedes tienen, en un momento se discutió por qué no poner historia del pensamiento en tercero, en vez de que sea una materia de quinto, dado que, sobre todo en las materias del tronco macro de la carrera,
las discusiones entre escuelas económicas están vigentes todo el tiempo, y quizás tenga sentido tener esta materia en tercero, cuando uno está empezando a armar algunos rompecabezas, y no en quinto, cuando estos rompecabezas medio que ya están armados. ¿Okay? Pero bueno, entonces, digamos que si uno quiere ver cómo llega a los DSGE, uno tiene que irse atrás al origen de la macroeconomía. Y lo que uno va a observar es que el desarrollo histórico de la macroeconomía va a estar marcado por tres grandes crisis. Crisis del año 29, la Gran Depresión, la crisis del petróleo del 73, y la crisis financiera internacional del 2008-2009, que también pueden encontrarla con el nombre de la Gran Recesión, en comparación a la Gran Depresión del 29. ¿Ok? Entonces, digamos que esto ustedes que ya vieron la clase de ciclo en Keynes, algo ya habrán cubierto. Uno tiene que en el 29 aparece en el mundo este problema de desempleo y deflación. Lo que proponían los clásicos, es decir, básicamente Marshall y Pigou, era que, Pigou sobre todo, era que la forma de salir de la crisis era con una caída de los salarios, con deflación, dado que se consideraba esta idea de que la economía era inherentemente estable. Es decir, es como si la economía fuera una especie de copa, entonces no importa si uno parte de este punto, de este punto, de este, siempre va a terminar en un punto de equilibrio aquí. ¿Ok? Ahora, Keynes va a venir con una idea un tanto revolucionaria, es decir, esta idea es totalmente errónea, la economía es inherentemente inestable, y la forma de salir de esta situación de desempleo y deflación es con intervención de la política económica. Es con política fiscal expansiva, con política que de alguna forma direccione la inversión, permita el resurgimiento de los animal spirits, de un incremento de la eficiencia marginal del capital. ¿Okay? Entonces, con Keynes y la publicación de la teoría general en 1936, va a surgir como disciplina la macroeconomía. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede a finales de los años 30 y principios del 40? Va a venir Hicks y va a instaurar el modelo que va a ser el modelo mainstream entre los años 40 y fines de los años 60, que va a ser el modelo ISLM. ¿Ok? Esta idea de yo puedo reducir todo el aparato metodológico y teórico de Keynes a un sistema de ecuaciones simultáneas, y sabiendo el ISLM, yo sé Keynes. ¿Ok? Entonces digamos que en esta síntesis neoclásica, donde voy a tener autores como Samuelson, como Solow, va a estar esta idea de juntar lo viejo de la economía clásica con lo nuevo de la economía keynesiana, para crear esta nueva síntesis que lo que va a decir más, menos, es en el corto plazo la economía puede estar liderada por la demanda, y por lo tanto en el corto plazo somos keynesianos, pero en el largo plazo tenemos restricciones de oferta, y por lo tanto en el largo plazo somos neoclásicos. ¿Ok? ¿Cuáles son los tres modelos que van a gobernar esta etapa de la síntesis neoclásica? El ISLM, el ISLM-BP y el modelo de la curva de Phillips. ¿Ok? Tres modelos que ustedes ya cubrieron. Entonces, digamos que hacia fines de los 60 va a emerger la escuela monetarista con alguna discusión sobre si es posible o no que los policymakers exploten este aparente trade-off entre inflación y desempleo, por cuánto tiempo pueden explotarlo, si solo pueden explotarlo en el corto plazo, en el largo plazo. Estas van a ser las discusiones que se van a estar dando durante los años 60 y durante los años 70. ¿Ok? Digamos que un resumen de 40 años de macroeconomía, un poco escueto, pero digamos que es lo que está sucediendo.
¿Sí? Ahora, lo que sucede a principios de la década del 70 es que explota la crisis del petróleo y se produce en el mundo por primera vez un fenómeno sobre el cual ni la síntesis neoclásica ni la escuela monetarista tienen respuestas, y es el fenómeno de la estanflación. Una situación donde de forma simultánea tenemos inflación y tenemos estancamiento del producto. ¿Ok? Entonces, este vacío teórico para explicar este fenómeno va a dar lugar al surgimiento de esta nueva economía clásica. Ustedes pueden haberlo visto con el nombre de revolución de expectativas racionales, ¿sí? Y va a sentar las bases para que en los próximos 30 años surjan estos modelos de ESG. ¿Con quién? Con la escuela RBC, con la nueva economía keynesiana y por último con esta nueva síntesis neoclásica a principios de los años 90. ¿Sí? Ok. Entonces fíjense cómo de alguna forma, espero que lo piensen de esta forma, la materia empieza a tener sentido, es decir, empieza a tener sentido por qué vimos el ISLM, el ISLMBP, la curva de Phillips. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como les decía, ¿cuáles van a ser las razones del surgimiento de esta nueva economía clásica? Ok, desde el ámbito teórico, hay un fracaso de las teorías preexistentes en explicar el fenómeno de esta inflación. Ahora, desde el punto de vista metodológico, es la idea de que todas estas teorías, el ISLM, el ISLMBP, la curva de Phillips, caen en lo que se va a conocer como la crítica de Lucas. ¿Ok? Y la crítica de Lucas es una idea que, junto con la idea de las expectativas racionales, va a venir a romper el paradigma macroeconómico existente hasta el momento. Es decir, es justamente una revolución en el campo de la macroeconomía, donde uno después puede discutir si está de acuerdo, si no, si ve falencias. Lo que no puede negar de ninguna forma es que esto rompe la forma de pensar en macroeconomía. Rompe el paradigma preexistente de la síntesis neoclásica. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes vieron algo de crítica a Lucas en la clase de expectativas racionales o en la clase pasada de... Sí, no, no sé. Sí. Vieron la crítica a Lucas. Entonces, bueno, ¿alguno me puede explicar o qué se entendió por la crítica a Lucas o qué vino a ser, por qué fue importante? Que lo que intenta explicar o que defiende o impone son las expectativas racionales dentro de estos modelos donde venían siendo desde, bueno, toda la reversión de la curva de Phillips a partir de Friedman con expectativas adaptativas. Lo que yo entendí es que Lucas viene y dice, no, mira, en realidad las expectativas son racionales, los agentes conocen el modelo, conocen la información y nada, y adaptan no, pero digo, no están cometiendo errores sistemáticos, aprenden de lo que va pasando. Está bien. Está bien. Tiene que ver con eso, pero no es específicamente eso. Pero tiene, digo, está relacionado, así que bueno, tomo eso y intentamos explicar un poquito desde ahí, ¿sí? Entonces, este Lucas, digamos, lo que va a hacer la crítica a Lucas es venir a proponer una forma de enseñarle a los economistas cómo no hacer análisis económico. Es decir, Lucas lo que va a venir a decirles a toda la generación anterior a él, es decir, esta forma de hacer economía está mal, es errónea. ¿Por qué? Bueno, la idea es esta. Es ingenuo, dice él, intentar predecir los efectos de un cambio en una determinada política económica mirando datos históricos o relaciones pasadas entre las variables.
Es decir, Lucas lo que dice es el hecho de que a principios de los años 50 en Inglaterra alguien haya identificado una relación negativa entre inflación y desempleo, o entre salarios y desempleo, como fue originalmente formulada la curva de Phillips, nada nos dice respecto a que hoy, si yo subo los salarios, voy a lograr reducir el desempleo, o viceversa. ¿Ok? No puedo hacer política económica basándome en observaciones de relaciones pasadas. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque cuando yo tomo una política estoy cambiando las reglas de juego, y ese cambio de políticas y ese cambio de reglas de juego es internalizado por los agentes económicos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Dice Lucas. La solución es empezar a pensar en modelos que tengan en cuenta parámetros estructurales. ¿Ok? Parámetros fuertes, como dice él. Es decir, tengo que empezar a pensar en modelos donde haya parámetros de decisión que no cambian ante cambios en determinadas políticas por parte del gobierno. ¿Cuáles son estos parámetros? Tengo parámetros, por ejemplo, parámetros de preferencia. Es decir, ¿cuán averso al riesgo es un consumidor? ¿Cuánto sustituye consumo con ocio? Son parámetros que no se alteran ante un cambio de política. ¿Cuáles son las técnicas productivas de una firma? Es decir, ¿cuál es el parámetro en una función de producción Cobb-Douglas alfa y 1 menos alfa? Bueno, estos parámetros, dice Lucas, son invariantes a cambios de política. Y debemos converger a modelos que terminen dependiendo de estos parámetros estructurales o profundos. ¿Ok? Entonces, de vuelta, ¿qué va a hacer esta nueva economía neoclásica que viene a llenar dos vacíos? Un vacío teórico de cómo explicarle esta inflación y un vacío metodológico de formular modelos que sobrevivan a la crítica de Lucas. Entonces se van a proponer modelos donde los agentes optimizan una función objetivo, no objetico, sujetas a ciertas restricciones, donde en un principio hay competencia perfecta y completa flexibilidad de precios, y donde todos los modelos están microfundados, es decir, tengo agentes que maximizan utilidad, firmas que maximizan beneficios, tengo expectativas racionales, y a su vez estos modelos respetan la crítica de Lucas, es decir, son modelos microfundados cuyos parámetros son parámetros fuertes o fundamentales. ¿Ok? Ahora, dada esta nueva economía clásica, posteriormente van a surgir dos nuevas escuelas, la escuela RBC y la escuela de la nueva economía keynesiana, donde efectivamente van a surgir estos modelos DSG, que respeten lo anterior, pero que introduzcan algún tipo de modificación. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser estas modificaciones? Bueno, en el caso de los modelos RBC, ya no se piensa que el principal impulso de la economía es un shock monetario imprevisto, sino que lo que va a plantear la escuela RBC es que el principal impulso del ciclo económico es un shock real de oferta. Es decir, es un shock de productividad, un shock tecnológico. ¿Ok? ¿Quiénes van a decir esto? Bueno, básicamente Kydland y Prescott. ¿Ok? Entonces, de vuelta, la escuela RBC es una escuela que respeta todo lo anterior, ¿sí? Pero se desvía de esta nueva economía neoclásica y lo que dice es, mira, en realidad nosotros consideramos que lo que mueve el ciclo económico es un shock real de oferta. ¿Ok? ¿Qué van a decir por otro lado esta nueva economía keynesiana? Nos vamos a desviar de ustedes, de los teóricos de la escuela RBC, para decir que en realidad
la competencia es monopolística. No sé si se acuerdan de Micro 1, creo que ven esto. La competencia monopolística es un tipo de mercado donde hay muchas firmas y cada firma ofrece una variedad de un producto y tiene poder de fijación de precio en esa variedad de producto específico. Es decir, estamos en el mercado de gaseosas, uno ofrece Coca, uno ofrece Pepsi, uno ofrece Manaos. Cada firma tiene poder de fijación de precio en esa variedad. ¿Sí? Por otro lado tenemos precios rígidos, y acá nos vamos a empezar a distinguir de la nueva economía clásica. Precios rígidos. Y por otro lado vamos a estar pensando en shocks de demanda, como los shocks que mueven el ciclo, más que en shocks reales de oferta. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser algunos de los exponentes de esta escuela? Bueno, Mankiw, Taylor, Calvo, Guillermo Calvo. ¿Sí? Ahora, durante los 80 se va a generar una especie de grieta entre estas dos escuelas, entre la escuela RBC y la escuela nueva economía keynesiana, porque van a empezar a chocar en ciertas cosas. La escuela RBC dice que lo que mueve el ciclo son los shocks de oferta, la escuela keynesiana dice que lo que mueve el ciclo son los shocks de demanda. La escuela RBC piensa en un contexto de competencia perfecta, la nueva economía keynesiana en un contexto de competencia monopolística. Una plantea precios rígidos, otra plantea precios flexibles. ¿Okay? Pero ambas van a formular modelos microfundados que respetan la curva, la crítica de Lucas, y que a su vez utilizan expectativas racionales. ¿Ok? Entonces, son diferencias dentro de cierto consenso. ¿Cuál es el consenso? El que logra la nueva economía neoclásica. ¿Sí? Ok. Entonces, volviendo un poco a principios de los 90, y acá volvemos a la primer filmina que vieron conmigo en la clase del Tree Equation Model. A principios de los 90 empieza a emerger un nuevo consenso macroeconómico entre estas dos escuelas. ¿Y en qué va a estar basado esto que se llama la nueva síntesis neoclásica? Donde la nueva síntesis neoclásica son los RBC más la nueva economía keynesiana. ¿Sí? Es un nuevo consenso entre los RBC y los modelos de la nueva economía keynesiana. Entonces, de vuelta, son modelos microfundados con expectativas racionales, competencia monopolística y rigidez de precios, que son dos de los supuestos de los modelos de la nueva economía keynesiana, donde se le va a asignar un rol muy activo a la política monetaria, mediante el manejo de la tasa de interés por parte del Banco Central. Es decir, básicamente en lo que estamos pensando dentro de esta nueva síntesis neoclásica es en el Tree Equation Model. Es decir, el Tree Equation Model es el modelo de consenso de la nueva síntesis neoclásica que emerge a principios de la década del 90 y que va a tener todas estas características. ¿Sí? Entonces, creo que yo esto algo les había mencionado en la clase del Tree Equation Model. Nosotros cuando vemos una curva IS en el Tree Equation Model no estamos viendo el problema de maximización de utilidad de los consumidores, pero está. Es decir, detrás de la curva IS hay un problema de maximización de utilidad de los consumidores. Detrás de la curva de Phillips hay un problema de maximización de beneficio de las firmas, y detrás de la regla de política monetaria hay un problema de minimización de pérdidas por parte del Banco Central. Entonces, todo está microfundado, hay expectativas racionales, el modelo es estocástico, y
la política monetaria tiene un rol activo en el manejo del ciclo mediante el control de la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, quizás fui medio rápido acá, pero bueno, todo esto está en el texto. No sé si hay preguntas Profe, sobre esta parte. Sí. lo de que dijiste que era estocástico viene por el lado de las expectativas racionales o... En realidad viene por el lado de estos shocks, de estos epsilon C, epsilon A y epsilon R. Es decir, yo al modelo tengo un componente no previsible o aleatorio dentro del modelo. Joya, gracias. No, de nada. Bueno, preguntas sobre esto si no avanzamos un poco más. Bueno, perfecto. Entonces, si uno mira este recorrido que nosotros hemos hecho, hay una especie de narrativa de acuerdo a la cual la modelación en la macroeconomía es un progreso científico de acumulación continua de conocimiento. ¿Ok? Entonces, en consecuencia, los modelos de ESG serían, dentro de esta lógica, el resultado de años y años de evolución de modelación macroeconómica dentro del campo de estudio. ¿Qué quiere decir esto? En forma más simple, si yo leo y entiendo un DSGI, dentro de esta narrativa, dentro de esta forma de entender las cosas, estoy de alguna forma entendiendo 70 u 80 años de discusión macroeconómica. 70 u 80 años de revoluciones y contrarrevoluciones entre distintas escuelas de pensamiento. Es decir, dentro de esta narrativa, de vuelta, el modelo DSGI es el producto o modelo más refinado que tiene en cuenta todas las críticas y en el que se han ido incorporando mejoras sucesivas hasta llegar al mejor producto que podemos ofrecer como ciencia dentro de la macroeconomía. Esa es la visión, ¿ok? En esta historia que yo les estoy contando a ustedes. Entonces hay cierto consenso y estandarización de la disciplina. Estandarización en el sentido de que hoy día, si uno quiere responder una pregunta macro, gran cantidad de los papers para hacerlo deben usar un modelo del estilo DSGI. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque el campo ha considerado que hoy es el modelo más refinado, el mejor, el modelo mainstream que tenemos para responder de la mejor manera a ciertas preguntas que queremos hacernos. ¿Sí? Entonces hay una especie de autolegitimación de estos modelos DSGI. Para pertenecer, uno tiene que escribir dentro de esta lógica, pero siempre recordando que son, al final del día, marcos de referencia. Es decir, un modelo no es más que un marco de referencia. Así como ustedes habrán visto, por ejemplo, que ¿por qué se sigue usando la hipótesis del ingreso permanente o la equivalencia ricardiana si uno después, cuando va a los datos, lo que observa es que las mismas se rechazan constantemente en distintos periodos de tiempo, en distintos países? Entonces, ¿por qué no se descarta la teoría? Bueno, porque estas teorías lo que nos ayudan es a pensar el marco de referencia desde los cuales desviarnos. ¿Ok? Son simplemente eso. ¿Sí? Pero de vuelta, esta narrativa, y esto está bastante claro en el texto de Francesco Sergi, está la idea de progreso científico con acumulación continua de conocimiento, donde lo nuevo siempre supera a lo viejo. ¿Ok? Esta es la idea que está hoy en el campo, dentro de los modelos DSGI. ¿Sí? Y más adelante vamos a ver alguna crítica respecto a que hacen otros autores respecto a esta forma de hacer el approach a la macroeconomía. ¿Ok? Perfecto, entonces
con esto de alguna forma terminamos la primera parte de la clase y nos metemos en la segunda, que ya tiene que ver con, ok, cuáles son los fundamentos teóricos de estos modelos. ¿Sí? Ya sabemos por qué se usan, ya sabemos qué son. Lo que queremos ver es, bueno, qué particularidades tienen si los comparamos con otro tipo de modelos. Entonces, ¿cuáles son algunos de los principales supuestos de los DSG? En general se trabaja con un agente representativo, es decir, se asume que todas las familias o individuos de la economía son idénticos. Este rank es porque en general a este tipo de modelos con agentes representativos se lo llama, la R es de representative, entonces son modelos nuevos keynesianos de agente representativo. ¿Sí? Por el lado de las firmas también se suele asumir una firma representativa. ¿Qué se logra con esto? Evitar problemas de agregación. Pero existen extensiones. No es que siempre modelamos de forma tan naif, sino que hay extensiones en las cuales uno puede pensar en modelos con agentes heterogéneos. Dos posibilidades son estos modelos TANK, que son modelos nuevos keynesianos con dos agentes, la T es de Chu, entonces son Chu Asian, New Keynesian Models, y los Hank Models son modelos heterogéneos con más de dos agentes, la H de Heterogeneous, entonces son modelos nuevos keynesianos de agentes heterogéneos. Digamos que estos son los tres grandes modelos que dominan la macro dependiendo de si estamos considerando agentes representativos o agentes heterogéneos. ¿Sí? Entonces cuando alguien va, o cuando alguien presenta una clase, y en el primer supuesto dice, hay agente representativo, y alguien levanta la mano y dice, profe, en este modelo no vamos a ver cuestiones de desigualdad, ¿no? Y no, pero eso no está ni bien ni mal, no es que la desigualdad no me parece una cuestión relevante. Lo que estoy diciendo es, a fines de mi modelo, a fines de la pregunta que yo quiero responder, voy a asumir agente representativo y por lo tanto, por definición, no hay cuestiones de desigualdad en el medio. ¿Sí? Si uno quiere estudiar, por ejemplo, cuestiones de desigualdad, tiene que ir a un modelo donde necesariamente hay desigualdad por definición entre los agentes. ¿Dónde puedo hacerlo? En este tipo de modelos. ¿Sí? Entonces, de vuelta, un modelo distinto o con una variación distinta dependiendo de la pregunta que yo quiero responder. ¿Sí? Por eso, lo que suele suceder en macroeconomía es que el modelo se intenta mantener lo más simple que uno pueda para responder de la mejor manera una pregunta. Está esta analogía de decir matar una mosca con una bazuca, ¿no? Es como, ¿por qué me voy a construir un modelo tan complicado, con tantas cosas, si quiero responder una pregunta bien simple que la puedo hacer? Puedo hacer lo mismo con un modelo mucho más simple. Ese es un poco el trade-off que uno encuentra a la hora de modelizar. ¿Sí? Segundo supuesto, bueno, los agentes y las firmas optimizan una función objetivo sujeta a restricciones de recursos y de tecnología. En general se modela esto en economía cerrada, pero alguien me había preguntado, hay extensiones obviamente a la economía abierta. De hecho, el modelo que yo tengo para presentarles, si es que llego, es un modelo de economía abierta. Ok, entonces, equilibrio general valrasiano tiene que ver con, hay modelos de competencia perfecta y precios flexibles, básicamente los RBC, y hay modelos de competencia monopolística y precios rígidos, básicamente los modelos nuevos keynesianos o el Tree Equation Model. ¿Sí? Hay agentes con expectativas racionales.
Algo importante en este tipo de modelos es poder diferenciar entre cuáles son los mecanismos de impulso y cuáles son los mecanismos de propagación. ¿Okay? Esto ustedes lo van a ver un poco más en detalle mañana en la clase con Nico, pero para adelantar un poco, los mecanismos de impulso van a ser los shocks que alteran la situación de equilibrio del sistema, haciendo que algunas de las variables se desvíen de su estado estacionario o estado de equilibrio. Es decir, en estos modelos inicialmente vamos a partir de una situación de equilibrio y va a haber algo que perturbe ese equilibrio. Donde, como yo les decía hace un ratito, por ejemplo en el Tree Equation Model, estos impulsos van a ser o bien un shock de demanda, o bien un shock de inflación, o bien un shock asociado a la política monetaria. ¿Sí? Ok. Mientras que van a ser los mecanismos de propagación, van a ser los mecanismos que amplifiquen los efectos del mecanismo de impulso y que van a hacer que las variables endógenas del modelo mantengan estos desvíos por un determinado periodo. Es decir, dado que yo tengo un impulso, necesito ciertos mecanismos de transmisión o de propagación dentro de estos modelos. Creo que ustedes en parte vieron esta diferenciación entre mecanismos de impulso y mecanismo de transmisión, por ejemplo, cuando vieron el modelo de inflación estructural de Olivera, ¿verdad? Pero bueno, como les decía, Nico va a profundizar un poco más, pero siempre estos dos mecanismos van a estar presentes en cualquier variación de modelos DSG. ¿Sí? Ahora, un mecanismo de transmisión importante es este mecanismo de elasticidad de sustitución intertemporal entre consumo y ocio, que es muy propio a los modelos RBC. ¿Sí? Y la idea es un poco, suponete que vos tenés un shock de productividad. ¿Okay? Este shock de productividad te va a generar un incremento de los salarios. Y vos, consumidor, dado un incremento de salarios, tenés dos posibles efectos. Un efecto sustitución y un efecto ingreso. ¿Ok? Entonces, dependiendo qué efecto prime, si el efecto sustitución o el efecto ingreso, ante un shock de productividad, el agente puede decidir si aumentar el consumo de ocio o reducirlo. O dicho de otra forma, si aumentar su oferta de empleo o reducirla. ¿Ok? Dado que aumentó mi salario, soy más rico con lo que estoy trabajando, entonces puedo decidir no trabajar más, sino por el contrario, consumir más del bien de consumo y del ocio, o por el contrario, vía efecto sustitución, lo que puedo ver es que ante un incremento de los salarios, decido sustituir ocio por trabajo, es decir, voy a decidir ofertar más de mi trabajo. Depende cuál efecto predomine, uno puede terminar con una oferta de trabajo de este estilo, ¿no? En general, acá el efecto sustitución es mayor al efecto ingreso, y acá el efecto ingreso es mayor al efecto sustitución, ¿no? Es decir, inicialmente cuando el salario crece, yo ofrezco más trabajo, pero llega un punto donde el salario sigue creciendo, pero yo soy más rico, entonces decido ofrecer menos trabajo. Bueno, digamos que este efecto va a ser un poco el corazón de los modelos RBC, que es el modelo que Nico les va a presentar mañana. ¿Sí? Profe, perdón, pero justo se me trabó todo. ¿Podés repetirlo de gráfico? Sí, justo me parece que me decía que la conexión era un poco inestable. Sí, para que vamos a hacerlo un poquito más claro. Esto es un problema bien de micro, pero la idea es, suponete que tenés un incremento de salarios. ¿Qué sucede con la oferta de trabajo? ¿Sí? Esto va a estar relacionado con lo que vean en el modelo de mañana.
Entonces suponete que vos tenés trabajo y tenés salarios. Uno puede tener una oferta de trabajo de este estilo dependiendo qué efecto predomine. Si el efecto sustitución es mayor al efecto ingreso, entonces ante un incremento del salario, ofrezco más trabajo. Ahora, si el efecto ingreso es mayor al efecto sustitución, ante un incremento del salario yo ofrezco menos trabajo. ¿Sí? Joya, gracias. No, de nada. Bueno, estamos con eso. Entonces, ¿cuál es Una pregunta. Sí. Ahí en los ítems faltó el 4. ¿Es un tema de numeración nomás o faltó alguno? Sí, estaba mirando eso. No, me parece que es un tema de numeración. Debo haber tenido alguno acá que lo pasé para el otro lado. Está bien la observación, pero creo que no, que están todos. Está bien, gracias. No, a vos. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los pasos entonces formales para desarrollar un modelo de ESG? Como ven, son muchos. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es construir el modelo, es decir, establecer el problema del consumidor y de la firma, hallar condiciones de primer orden, establecer condiciones de equilibrio y cuáles son los shocks que tenemos en nuestro modelo, calibrar el modelo, es decir, asignar valores a los parámetros, hallar el estado estacionario, y digamos que estos 4 pasos son los 4 pasos que vamos a ver en la clase de hoy, pero particularmente en la de mañana. El resto medio que excede los alcances de la clase y sin duda los alcances del curso, pero cualquiera que esté interesado en resolver este tipo de modelos, el libro ese que les pasé es una especie como... Es la Biblia en español de cómo resolver un modelo RBC. Es decir, dentro de los modelos de ESG, cómo resolver un modelo de ciclos reales de negocios, donde van a ver paso por paso cada uno de estos. Es decir, luego hallar el estado estacionario, se simulan las variables endógenas, es decir, simulamos consumo, producto, inversión, hallamos las funciones de impulso-respuesta, perdón. Se halla el estado estacionario, se lo lineariza el modelo, se halla la solución, se obtienen función impulso-respuesta, se simulan las variables, se halla el componente cíclico de cada una de estas variables, y se comparan las predicciones del modelo con las predicciones de los datos. Es decir, mi modelo me va a arrojar, por ejemplo, cuánto es la desviación estándar del consumo, cuánto es la desviación estándar del producto, cuánto de la inversión, cómo se correlaciona el consumo con el PIB y con el resto de las variables. Lo que yo hago con todo esto es contrastar las predicciones de este modelo con las predicciones que yo obtengo de mirar directamente los datos. De vuelta, podríamos dedicar casi un curso entero a enseñar y aprender cómo desarrollar un modelo como estos. En la clase y en el curso, con saber 1, 2, 3 y 4 va a ser suficiente. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Ahí en el paso 9 sería, el filtro HP es el de Hodrick-Prescott. Exacto. Gracias, porque justo lo estamos viendo en econometría para un trabajo práctico. Perfecto. Bueno, ese mismo filtro, digo, es un filtro en particular que, como ustedes habrán visto, y yo lo mencioné antes, les permite separar ciclo y producto. Sí. Es uno de los dos, pero es el más usado. Sí, también vimos otros más. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces, simplemente para mencionar... Sí. ¿Una pregunta? Sí, Julián. Ahí en el paso 11 que decís que comparar los momentos teóricos con los empíricos. Sí. Eso medio que no va en contra de lo de la ley de la crítica de Lucas, que decía que vos no podías comparar con datos históricos porque no sabés si va a quedar igual. No, porque vos fíjate que son dos cosas distintas. Vos fíjate que en este tipo de modelos, y ahora quizás lo vas a ver un poquito mejor cuando veamos el ejemplo, yo en ningún momento mientras estoy desarrollando mi modelo
le estoy... No hay política. No lo estoy alimentando con datos en ningún momento. Lo que decía Lucas básicamente es que los modelos de ecuaciones simultáneas, por ejemplo, te estimaban este tipo de modelos, como el ISLM. No sé, C por T, ¿no? Entonces, suponete que vos tenías este modelo donde tenés una ecuación para que te cierra el mercado de bienes y una ecuación para el consumo, ¿no? Y vos esto lo estimás econométricamente con datos sobre productos, sobre consumo, y ponerle este coeficiente D, te mide cuánto cambia el consumo cuando cambian los impuestos, ¿no? Es una elasticidad. Lo que te dice Lucas es, mirá, vos no podés hacer política económica para adelante mirando cómo te dio esta relación que mira o usa datos del pasado. Porque cuando hoy vos anuncies, por ejemplo, que la alícuota de un determinado impuesto se duplica, cambiar las reglas de juego por completo y por lo tanto este parámetro D también está cambiando. ¿Ok? Eso es la crítica de Lucas. Claro, está bien. Gracias. Estos modelos como que mientras uno los está resolviendo no los está alimentando con datos, solo los compara con los datos en el último paso. Es decir, necesita los datos para contrastar básicamente lo que predijo mi modelo con lo que observo en la realidad, en los datos, ¿sí? Entonces, este modelito RBC para 2 periodos de Dweck que va a ser básicamente es una economía cerrada sin gobierno. Entonces, básicamente, ustedes van a tener una ecuación como esta, de cierre del mercado de bienes. Los agentes van a vivir 2 periodos, y esto va a estar enmarcado en un modelo de generaciones superpuestas. Es decir, cada periodo una nueva generación de consumidores nace, y cada consumidor vive 2 periodos. Los agentes trabajan en el primer periodo cuando son jóvenes, y en el segundo periodo cuando son ancianos, viven de los ahorros que acumularon cuando eran jóvenes. Van a tener que la función de utilidad de los consumidores solo depende del consumo, no del ocio, y cada agente tiene una dotación de una unidad de trabajo, ¿sí? Es decir, cada agente nace con una dotación de una unidad que la puede dedicar básicamente a trabajar. L es igual a 1 porque el ocio no le genera desutilidad, entonces va a ofrecer todo su trabajo. Entonces, de vuelta, los consumidores resuelven un problema de maximización de utilidad, la firma es uno de maximización de beneficios. Y digamos que el shock que voy a tener en la economía son shocks tecnológicos estocásticos. ¿Sí? De vuelta, este modelo lo van a ver mañana en profundidad con Nico, pero está bueno que al menos lo podamos presentar para que a él resulte más fácil y también para ustedes la clase de mañana. Entonces, fíjense, la función de utilidad de esta ecuación 1 es la suma del consumo del agente de la generación T en el periodo T más el consumo del agente de esa misma generación T en el periodo T más 1. Es decir, básicamente esto es el consumo del joven y el consumo cuando es viejo, anciano. ¿Ok? Es un modelo de 2 periodos. Entonces, fíjense que hay 2 restricciones presupuestarias. La ecuación 2 lo que me dice es que el agente, cuando es joven, puede consumir o puede ahorrar en capital, y su ingreso, sus fuentes son el salario por la cantidad de trabajo ofrecido, que como dijimos es igual a 1, ¿no? Posteriormente tienen una restricción presupuestaria cuando la persona es vieja. Cuando la persona es vieja, dado que es un modelo de 2 periodos, no tiene sentido que ahorre,
dado que si hoy ahorro, mañana no puedo aprovechar ese ahorro, por lo tanto el ahorro en el último periodo es 0, y a su vez, cuando somos ancianos, se asume dentro de este modelo que los agentes no trabajan. ¿Ok? Entonces fíjense que cuánto puede consumir un agente cuando es anciano. Puede consumir lo que ahorró, multiplicado por cierta depreciación del stock de capital, más esta tasa de interés que recibe por parte de las firmas, ¿sí? Por arrendar parte de su capital. Entonces digamos que esto se resume a este problema de maximización de utilidad sujeto a 2 restricciones presupuestarias, donde ¿qué elige la gente? El agente elige cuánto consume cuando es joven, cuánto consume cuando es viejo, y cuánto decide ahorrar. ¿Sí? Ok. Fíjense que acá tengo 3 variables. Una forma de resolverlo, es decir, el consumo de la generación joven es WT menos KT, y el consumo de la generación vieja ya lo tengo. Entonces agarro este consumo, lo meto acá, y este consumo de los viejos y lo meto acá, y simplemente no tengo que hacer ningún lagrangiano ni nada, simplemente tomo la condición de primer orden de esta expresión con respecto al capital. Pero de vuelta, esto lo van a resolver mañana con Nico. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál va a ser el problema de la firma? Un problema de la firma simple. Simplemente elegir cuánto trabajo y cuánto capital desea demandar. Donde acá está implícito el supuesto de que el precio de este producto final es igual a 1. Y este A va a ser el shock estocástico o de productividad que me va a dar dinámica en mi economía. ¿Sí? Es lo que me va a permitir darle un impulso inicial a una economía que se encuentra en un estado estacionario. ¿Sí? Entonces, voy a tener 3 ecuaciones. Una ecuación de equilibrio en el mercado de bienes, donde si se fijan, uno puede reescribir esta ecuación, donde esto es el consumo, esto es el producto, y todo esto es la inversión. ¿Sí? Es una simple ecuación de cierre de equilibrio en el mercado de bienes. Equilibrio en el mercado de trabajo, oferta igual a demanda. Equilibrio en el mercado de capital, oferta de capital igual a la demanda de capital. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un equilibrio en esta economía? Un equilibrio en esta economía va a ser una secuencia de precios, salarios y tasa de interés, elección de los agentes, qué es lo que eligen los agentes, consumo, capital y trabajo, y una secuencia de decisiones de las empresas, donde qué es lo que eligen las empresas, capital y trabajo, tal que los agentes resuelven su problema de maximización de utilidad, A. Las firmas resuelven su problema de maximización de beneficios, los mercados están en equilibrio y las expectativas también se cumplen en equilibrio. Entonces son las 4 condiciones necesarias para lograr el equilibrio en este modelo de ciclo real de negocios. ¿Sí? Entonces déjenme ir los últimos 10 minutos a las críticas. No vamos a llegar, me parece, a mostrarles el modelito para Argentina, pero bueno. Entonces, ¿cuáles son las críticas? Algunas de las críticas que se va a hacer a este tipo de modelos. Una tiene que ver con la racionalidad de los agentes, es decir, ¿realmente es el supuesto de expectativas racionales un supuesto válido? Y si lo es, ¿en qué contextos? Es decir, ¿tiene sentido pensar en expectativas racionales en una economía estable? Ahora, la contrapregunta sería, ¿tiene sentido pensar en expectativas racionales en una economía
no tan estable. ¿Qué modificación se puede introducir a esto? Por otro lado, los mecanismos de transmisión. Es decir, aun cuando un modelo puede predecir el comportamiento de determinadas series macroeconómicas, eso no es suficiente. A su vez, tengo que poder demostrar que los mecanismos de transmisión propuestos son válidos, son robustos. Es decir, yo tengo un modelo que me predice que la política monetaria expansiva, por encima de cierto umbral, genera inflación. ¿Okay? Voy a los datos y de alguna forma logro identificar que efectivamente la política monetaria expansiva, por encima de cierto umbral, genera inflación. Ahora, ¿esto es suficiente? No. La contrapregunta a esto sería, ok, ahora determiname cuáles son los mecanismos de transmisión. ¿Es el mecanismo de transmisión el mercado de bienes? Es decir, una demanda que crece por encima de una oferta fija. ¿Es el mecanismo de transmisión que la expansión monetaria excesiva genera una demanda excesiva de activos externos, expectativas de evaluación y eventual devaluación del tipo de cambio? Bueno, no lo sabemos, pero debo especificarlo en el modelo. No alcanza con identificar una relación. ¿Sí? Tipo de desempleo, bueno, esto tiene que ver con la teoría de Keynes, de que en general este tipo de modelos no pueden generar desempleo de tipo involuntario. En general el desempleo se asocia a gente que sale de un trabajo para buscar otro, pero no de gente que al salario de equilibrio quisiera estar empleada, pero no puede hacerlo. Aunque de todas formas hay algún tipo de variante de ESG que incorporan esto. ¿Sí? Con respecto a la contrastación empírica, estos son modelos que funcionan correctamente en explicar eventos pasados, es decir, son modelos que funcionan bien para contar historias, pero tienen ciertas limitaciones a la hora de pronosticar. Es por eso que los bancos centrales que intentan pronosticar variables como ser inflación, movimientos de agregados monetarios, confían más en variables relacionadas a la serie de tiempo, como ser los VARs. Los que estén cursando econometría quizás empiecen a escucharlos. ¿Sí? Por último, una crítica que tiene que ver con, ok, si estos modelos DSG son el modelo más refinado al que ha llegado la macroeconomía luego de 70, 80 años de historia, ¿por qué no son utilizados por el sector privado? Es decir, si uno habla con gente que trabaja en consultoras o en bancos de inversión, o en algún tipo de organismo intentando pronosticar variables macroeconómicas, ninguna del sector privado utiliza modelos DSGI para pronosticar cuánto va a estar el dólar, cuánto va a estar la inflación, cuándo va a crecer la economía el mes que viene. ¿Sí? Entonces hay una especie ahí de quiebre entre lo que plantea la academia y por otro lado lo que se ve, si se quiere, en la calle. Es decir, no se ha llegado a un punto donde se puede incorporar dentro del sector privado los modelos de ESG. Por algún tipo de capricho o de negación, no, simplemente porque al parecer existen otras herramientas que pueden fallar en algunas cosas, como por ejemplo la crítica de Lucas, pero que a la hora de pronosticar lo hacen mejor. ¿Sí? Ok. Y déjenme cerrar con esto de Borio, que me parece que cierra un poco esta discusión. Borio va a plantear una visión completamente opuesta a la de la acumulación, a la de progreso científico con acumulación de conocimiento. Es decir, Borio lo que va a decir es, mirá, la comprensión de la economía no procede de forma acumulativa. No necesariamente sabemos más hoy que ayer, por muy tentador que eso parezca. Las lecciones se aprenden, se olvidan, se vuelven a aprender y se olvidan de nuevo. Digo, mirar la historia reciente de Argentina es esta oración. Aprendemos, olvidamos, volvemos a hacer lo mismo, nos olvidamos de nuevo. ¿Por qué sucede esto? Porque el entorno económico cambia. A veces lenta pero profundamente, otras veces repentina y violentamente. Pero lo hace también porque la disciplina no es ajena a las modas y novedades. ¿Okay?
Entonces, ¿qué es lo que va a decir Borio? Y con esto termino. Los modelos DSGI fallaron en predecir la crisis financiera internacional del 2008 y 2009, pero también fallaron en pronosticar los efectos de la crisis. ¿Ok? Ninguno pudo predecirlo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta desde la academia hacia esta crítica? La academia lo que dijo es verdad, fallamos, pero la razón por la cual estos modelos de ESG fallaron en producir esta crisis fue porque no tenían dentro de ellos un sector financiero. Modelábamos el mercado de bienes, modelábamos los mercados de factores, y con eso considerábamos que si la economía real estaba en equilibrio, no existía la posibilidad de que en alguna parte del sector financiero hubiera un desequilibrio capaz de generar una crisis a nivel sistémico o capaz de generar una crisis con ramificaciones hacia la economía real. Ahora que sucedió esto, la solución que vamos a proponer es introducir dentro de estos mismos modelos un sector financiero. Ahora, fíjense que las soluciones son diametralmente distintas, dice Borio. Una cosa es decir, mis modelos fallaron y por lo tanto, dentro del paradigma que yo tengo, de los modelos que estoy usando, introduzco una modificación. Distinta es una postura que diga, mis modelos fallaron, pero porque esta metodología simplemente no funciona. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Es necesario barrer con lo existente para dar lugar a una nueva forma de hacer economía o de pensar los problemas económicos. Claramente esta segunda postura es mucho más disruptiva. La primera toma críticas, hace una autocrítica, pero intenta darle solución dentro del mismo paradigma. La segunda postura implica empezar a dar lugar a una nueva revolución o a nuevas formas de pensar la economía. ¿Sí? Digamos, esto es un debate un poco abierto, pero es muy brevemente lo que ha generado la última crisis financiera internacional, es decir, una puesta en duda de la validez de estos modelos y de cuál es la posibilidad de supervivencia de los mismos. ¿Sí? Bueno, estoy 10 en punto justitos. Nada, si alguien tiene alguna pregunta, la respondemos, la vemos, pero hasta acá en la clase. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. En el problema de la firma, ¿por qué maximiza eligiendo L y K en T-1? El KT-1 es una cuestión del timing del problema que lo van a ver mañana. Pero digo, es por cómo está especificado el problema. Pero se resuelve como un problema normal, igualando costos marginales a beneficios marginales. Dale, perfecto. Profe, Sí. tengo una pregunta que creo que se va un poco de la clase, pero ¿qué usan Bueno. los privados si no usan este modelo Y para usan... hacer estimaciones? ¿para qué vamos? Creo que es una pregunta más personal que otra cosa. Y yo habiéndolo visto es un poco... es más arte que ciencia, digamos. Es como... así. No, digamos... Claro, claro. Dependiendo, porque depende qué cosa. Digo, es mucho más fácil pronosticar crecimiento que pronosticar precio del dólar. Digamos, no sé, si vos mirás los informes de las consultoras a enero de este año, no sé los valores del dólar que pondrían, pero seguramente muy distintos a los que estamos viendo ahora. O depende de qué dólar hablemos, ¿no? Digamos que todos tienen marcos de consistencia, siempre hay relaciones que más o menos se tienen que respetar. La restricción de presupuesto del gobierno nunca se puede violar, para empezar. Pero bueno, después es más, algunos miran más datos históricos, otros tienen más experiencia en la consultoría y ven cosas que otros no ven. Pero sería algo como completamente heterogéneo. Sí, yo creo que sí.
O sea, no tengo la experiencia porque no he trabajado, digamos, en